Con Angélica Bulnes, Coneja, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Con entrevistado. Con entrevistado estamos con Eduardo Engel, economista académico de la Universidad de Chile y que está aquí esta mañana en calidad de miembro del Directorio de Espacio Público a raíz del Lupa Electoral, que es el monitoreo que hacen sobre cómo se están financiando actualmente las campañas políticas y cómo se distribuyen los recursos entre candidaturas, territorio y partidos. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Angélica. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día, Buenos Iván. Bueno, a partir de este seguimiento que ustedes hacen, ¿qué sabemos sobre cómo se están financiando actualmente las campañas que estamos viviendo de cara a la elección del domingo? Bueno, lo primero es que tenemos un financiamiento que tiene 5 componentes, lo que va informando semana a semana el CERVEL. Hay 3 de ellas que son financiamiento público, 2 de ellas públicos y 3 privados. Las 2 con financiamiento público es básicamente lo que aportan los partidos, que principalmente son platas que reciben esos partidos del Estado, y también créditos contra el reembolso que va a obtener el candidato o la candidata posteriormente a la elección, que son derecho a 0,02 UF por voto, 0,04 UF por voto, en la medida que acredite gastos correspondientes. Claro, es un reembolso en el fondo, no es a todo evento. Exacto, no es que la plata valga. Porque hay gente que dice, uy, si sacan no sé cuánto por Claro. ganar plata, no. Y muchas veces el CERVEL rechaza y hay platas El de esas. CERVEL está diciendo que va a ser más exigente. Exacto, y Por hay eso nos platas de enteramos de esas que los no se cobran. calzoncillos de algún candidato. Claro. Además. Claro. Y tenemos de que en esa división público-privada, digamos, tenemos un 70% financiamiento en lo que da la campaña, que son fondos públicos, y un 30% que son fondos privados, digamos. Ese sería un primer número a poner sobre la mesa, digamos, en promedio para los diputados, por ejemplo. Un poco más de 12 a 13 millones de pesos es lo que tienen en promedio, pero con diferencias bien grandes, desde la persona que tiene más financiamiento en lo que va, que son 190 millones, hasta algunos que tienen prácticamente cero. Entonces hay una diferencia bien grande. ¿Decimos los que tienen más financiamiento? Adelante. Sí, es buen dato. Diputado, es interesante. Constanza V, de la UDI. Como 190 millones. 190 millones. Diego Chalper, Guillermo Ramírez, esto es en orden, Jorge Alessandri, Bárbara Cast, Gonzalo Vinter, Tomás Cast, Catalina Otero, María Fernanda Villegas y Francisco Undurraga. Ese es Ese el top 10, claro, el top 10 de diputados y hay senadores. varios del distrito 11. Varios del distrito Hay 11. 9 de derecha y 1 de izquierda, y que contrasta con lo que viene en 2, Senado. porque está Gonzalo Vinter y Fernanda Villegas, que es del Partido Socialista. 2. Y 8-2. Gonzalo, claro. Dos. 4-2. Con independiente. Y después está mucho más equilibrado en senadores. Senadores, Arturo Esquella, María José Hoffman, Andrés Longton, Juan Antonio Coloma Álamos, el hijo, José Miguel Insulza, Carolina Marzán, Beatriz Sánchez, Diego Ibáñez, Andrea Valladares y Carol Cariola. Ahí está bastante más equilibrado. Son 5 y 5. Claro. Eso, una pregunta, que sean los que más alto tienen financiamiento, ¿es algo bueno? O sea, ¿significa que tienen más capacidad de recaudar o es algo como que uno debería mirar con preocupación? A ver, hay un límite en cuanto puede tener cada uno, y en la lupa electoral se ve qué fracción tienen de ese límite, y luego están ya muy por debajo del máximo que tiene derecho a gastar en una campaña cada uno de estos candidatos. Y están los dos motivos, ¿no es cierto? Por una parte, típicamente lo que son la contribución privada a estas campañas es típicamente mayor a candidato de derecha, pero ahí aparecen también en la parte del Senado un número importante de candidatos de izquierda, pero en general hay más contribuciones. En cambio, la parte pública equipara, y uno lo ve también acá. Uno ve, por ejemplo, que la parte pública equipara en un tema bien interesante, que es la diferencia entre hombres y mujeres. Ya. El financiamiento que tienen los candidatos hombres es mayor que el de las mujeres. Es algo histórico que viene cayendo, pero sigue siendo mayor. En lo que va de la campaña ahora, un 43% más de plata tiene cada candidato, los hombres que las mujeres. 43% más. 43% más. Era como en diputados. Ya. En senadores un 9% más. Entonces, en diferenciarán de ahí. Ahora viene cayendo, era más de un 100% más antes en senadores y en diputados también más, pero igual un 43% es una diferencia Es harto. importante. Ahora, claro, Pero- harto menos que 100%. Sí, no, claro. ¿Y eso se corrige con el financiamiento público? Bueno, y lo que pasa es lo ¿Tiende a siguiente, corregir? ese es el financiamiento total, es las plata Ya. que tiene en promedio un candidato hombre, un candidato mujer, y lo que sucede es que la parte de los partidos políticos la diferencia es mucho menor. De hecho, en el caso de senadores, las mujeres tienen un poco más de plata los partidos, Lo que entregan directamente los partidos a sus a los candidatos. candidatos. Y en cambio, las otras fuentes de financiamiento, los créditos, el financiamiento propio, un candidato puede emplear plata propia, en todos esos ítems los hombres arriesgan más o reciben más donaciones ¿Las de mujeres personas. piden digamos. menos crédito en ese sentido? Sí, ¿Y eso será porque son menos sujetos de crédito o porque quieren
Porque se les cuidan prestan más, menos. claro. ¿Les prestan menos o piden Podemos menos? especular ahí. Uno Ya. puede ser de que son menos sujetos a crédito. El segundo es de que para cumplir con la legislación que exige un 40% mínimo de hombres y mujeres, pero que es activo para el caso de las mujeres, a veces ponen algunas candidatas que no son muy atractivas y por lo Y que no tanto se van a solo para endeudar, cumplir y no digamos, se van a claro. endeudar porque Ya. no hay ninguna chance. Ahí hay varios motivos. Son Pero menos y también está competitivas, reflejado, podríamos volviendo a tu pregunta inicial, en los aportes con y sin publicidad, los aportes de las personas. En Chile tenemos dos tipos de aportes. La principal fuente son los con publicidad, los sin publicidad son Que más son chiquititos. más de 1,5 millones, ¿no? Exacto. No, con publicidad tú eliges. Ah, ya. Estás obligado a partir de 1,5 millones, pero si tú quieres que sea con publicidad, puede ser 100.000 y también es con Ah, publicidad. perfecto, ya, pero Y en puede, cambio, el puede sin ser anónimo. publicidad tiene un máximo. La Ya. idea es precisamente de que el sin publicidad no sea tan importante porque Claro. queremos que sea Ahora, transparente. dicho eso, ¿es virtuoso? Después podemos discutir sobre los montos, Ya. cuánto cuesta la democracia, digamos, pero ¿es virtuoso que esto sea, que la política y las campañas sean financiadas con fondos públicos? Yo creo que sí. Es un tema debatible, pero en la mayoría de los países europeos el financiamiento público es aún mayor que en Chile proporcionalmente, el financiamiento privado es poco. Acuérdense que el financiamiento público es en el fondo representando las preferencias de los chilenos, porque es proporcional a cómo votamos. Entonces una forma de imaginárselo es que cuando vayamos a votar el próximo domingo, votamos por un candidato o candidata y le estamos entregando la posibilidad de cobrar 1.500 pesos. De alguna manera lo estamos financiando Claro, también. sí. Con el Y voto. está reflejando nuestra preferencia y un Claro. financiamiento equitativo que no involucra eventuales conflictos de interés ni nada por el estilo, simplemente financiar la democracia. Y aparentemente ayuda a equiparar la distribución de la Exacto, plata. comparado a cómo financian los privados, sí, equilibra tanto las preferencias políticas como las diferencias de género. Porque en los privados hay un sesgo hacia determinado tipo de candidatura de un sector. Sí, la plata privada va más a los la- candidatos de derecha. Si no tengo el número en esta ocasión, pero Claro, pero- históricamente hace un 70-30 más hacia la derecha, vamos, el número típicamente. Ahora, sí. la otra discusión es por los montos, particularmente ahora que hubo una Claro, hay una discusión. cálculo que va a haber el doble de votos, entonces podría haber sido la mitad por voto, pero bueno. Eso es un tema que, claro, una cosa es que yo creo que es importante que haya financiamiento público en la política y otro es de que el monto aumente ahora, producto de que pasamos a voto obligatorio, creo que eso no es una buena idea. Creo que fue una pena que el Congreso y el Ejecutivo no llegaran a un acuerdo o no fueran capaces de legislar, porque dado que vamos a tener mucho más gente votando, no hay ningún motivo para mantener el mismo monto por voto. Que Claramente. son como 1.500 pesos. Claro. El año Que vota pasado. más gente y los gastos de campaña son más o menos los Lo mismos. mismo, digamos. no ha cambiado mayormente. El año pasado para elecciones municipales se ajustó el monto a la baja para corregir por esto, pero este año no se ajustó. Más aún hubo intento del Ejecutivo en el presupuesto de ajustarlo por una glosa que nadie había visto y eso es medio complicado porque los candidatos ya están en plena campaña, si se apura el nuevo presupuesto se va a hacer Claro, después de la elección, pero lo que sí se requiere es una ley definitiva que no vaya elección a elección, que ajuste este monto a la nueva realidad de voto obligatorio en que el número de gente que va a votar se espera va a ser alrededor del doble. Acá lo relevante son los votos variamente emitidos, de modo que los blancos y nulos no cuentan, pero igual uno espera que pasemos los 6 o 7 millones a unos 12 millones el próximo domingo. Entonces, ese es un tema que está pendiente. Y el segundo tema más indirecto y menos obvio es que la votación que hay en diputados determina las platas que reciben todos los años los partidos. Y ese monto también va a aumentar en un 50% el próximo año sin ningún motivo. No es que los Por el partidos, voto obligatorio. por el voto obligatorio. O sea, hay un techo de cuánto puede aumentar, pero va a aumentar seguro, porque basta aunque vote el 60% del padrón y eso va a O suceder sea, los seguro. partidos se achican, hay más partidos, pero reciben más plata. Exacto. Entonces ese aumento, yo creo que los partidos también necesitan plata. Hasta el Sí, 2015 por los supuesto. partidos no había ninguna plata pública, los partidos eran todas platas privadas, lo cual fue parte de los problemas con los escándalos que conocimos en ese momento. Claro. Pero también esa plata pública no tiene por qué aumentar en un 50%, que es lo que va a suceder el próximo año y los próximos 4 años, y nuevamente producto de que no se legisló para incorporarse a la nueva realidad del voto obligatorio. ¿Y está bien fiscalizado en qué se gastan los partidos políticos esa plata? El CERVEL ha ido mejorando bastante eso, seguro que alguna cosa se le pasará como cualquier fiscalización, pero Claro. yo creo que ha mejorado notablemente y uno ve que rechazan partidas importantes de gasto y todo lo más, a lo cual se agrega que muchas veces los candidatos tampoco cobran todo lo que tienen derecho. Yo candidato no sé cuántos votos voy a sacar, no quiero arriesgarme, si me va mal y calculo demasiado optimista, creo que una deuda, como Bueno, pasó lo que pasa con Carolina Toa. lo que vimos por los días con ¿Cuánto Carolina Toa, tiene? ella tenía una 250 millones de exactamente, deuda. entonces al final hay todo un tema ahí de cómo calcular cuántos votos voy a obtener y uno tiene incentivos a no pasar si Y en el es caso, conservador. y en el caso de los partidos hemos visto que se han rechazado estados financieros de algunos partidos. Exactamente. digamos. Sí. Pero también, entonces tú en principio, Eduardo, dices, es bueno el financiamiento público, pero hay que ajustar los montos, porque
Sí. Por otra parte, como que se ha instalado una duda sobre el financiamiento público de los partidos. Dicen, hay partidos que son como pymes, que llegan acá a hacer un negocio. ¿Qué hay de cierto? Que como que Ahí viven a costa de... ahí hay que mirar los números. Okay. Ya. Si los tres acá decimos armar un partido para vivir del Estado a costa del partido, ¿no es cierto? Tenemos que registrar gente en 3 regiones, nos inscribimos y la plata que nos dan segura, en la medida en que no somos capaces de elegir ni siquiera un diputado, son menos de 2 millones de pesos mensuales. Eso no es una suma para armar una pyme, eso es la parte garantizada y un mínimo que se le da a cualquier partido con la idea de cuando emergen partidos nuevos tengan la posibilidad en la primera elección de hacer la pega. Yo he tenido conversaciones con personas de los partidos nuevos que han emergido en los últimos 10 años, digamos, y desde Bópoli, el Frente Amplio, les pareció sumamente importante esas platas iniciales que tuvieron cuando no tenían todavía representantes para armar un partido. Entonces, que exista esta plata basal, yo creo que son montos pequeños y que no es el problema que tenemos. Tenemos un problema con la crisis de la política, no está funcionando bien, hay un problema de que no se llegan a acuerdos, todo un tema ahí. Pero el problema, sí, pero el sistema político. No porque estemos armando pero pymes, no porque estemos regalando enormes cantidades de plata para los partidos. Eso no es cierto, digamos. Ya, Los números no lo acompañan, porque claro, cualquier discusión en que aparecen muchos millones, mucha gente entre 2 millones mensuales y 200 millones y pesos y dólares no distingue fácilmente y por tanto creen que es mucha plata, pero los montos que damos en Chile garantizados cualquier partido son montos muy pequeños y que son razonables. Y tampoco a nivel individual porque tienes que mostrar porque tienes que mostrar los gastos. prestaciones. Los partidos también tienen que mostrar los gastos. Esta plata no es, pero el partido nos podemos pagar como presidente, secretario, tesorero del partido, Claro. derecho, pero no son. Pero son no cualquier sumas. él No, tampoco. Pues él va a fiscalizar el sueldo y con 2 millones tampoco podrían ser sueldos tan altos. Ya, y hay otro tema al que te quiero llevar más allá del financiamiento, que es el de las encuestas. Sí. Porque las encuestas han estado muy como cuestionadas, o por lo menos ha habido harto debate sobre, tenemos hartas encuestas sobre los resultados que entregan. De hecho, antes de que entrara Johannes Kaiser, estábamos precisamente hablando de las encuestas. No, y al aire también. Sí, digamos. que también, claro, él critica las No, encuestas, fue rudo. digamos. pero no ha sido el único. No. ¿Cómo ves tú nuestro sistema de encuestas? Creo que ahí hay varias cosas. Primero, la polémica que ustedes también reportaron mucho, digamos, ¿no es cierto?, que fue que una de las personas que hacen encuestas sacó estas comparaciones, Mayor, Alberto que Mayor, hiciste sobre esta ranking. comparación, ¿no es cierto? Yo creo que el tener comparaciones es bueno. Ahora, la persona más indicada no es una persona que va a estar entre los comparados y por lo tanto sería, incumbente, claro, él tiene un conflicto de interés evidente. En cualquier comparación hay ciertos criterios que hay que definir y que al final son un poco arbitrarios, no es una cuestión automática y por lo tanto él no debió haber sido. Pero la idea de comparar no me parece mala, han criticado mucho para hacer eso, creo que es bueno tomar 5 o 6 encuestas, ver lo que se hizo y ver cómo anduvieron. Ese Que es sea un un criterio. independiente como Radar Electoral lo está haciendo ahora, digo, por ejemplo. Claro, claro, pero la pregunta es un poco comparar con el resultado que efectivamente hubo. Y ahí en el momento de comparar con el resultado, ser un poco más exigente que achuntarle a quien ganó, ¿no es cierto? Porque eso no es un criterio muy exigente. Lo que hacen típicamente las encuestas, si uno mira esas láminas más aburridas, metodológicas, es que dicen que el margen de error es de un 3%. Entonces, lo que significa eso es que de 20 encuestas, 19 deberían andar en un error de no más del 3%. Y la verdad es que, por ejemplo, en el plebiscito salía el primer proceso constitucional, de las 20 encuestas que había, las últimas disponibles, no 19 anduvieron cerca, sino que solo una. La gran mayoría tuvieron errores mucho más grandes que el 3%. Muchas aceptaron que ganaría el rechazo, pero en errores muchísimo más grandes. Ese no es un criterio muy bueno. Ahora, si uno mira lo que sucede en otros países más desarrollados, lo que tienen es algo un poco menos exigente, pero que yo creo que sería un muy buen primer paso para Chile, y que es una especie de acuerdo motivado típicamente por las asociaciones de investigación de mercado, etcétera, en el cual participan las encuestas, pero también los medios, y que es, vamos a transparentar solamente la metodología que usamos. ¿Cuánta gente responde y no responde cuando llamo por teléfono? O en el panel, ¿cuánta gente se me cae mes a mes? Conocer simplemente Claro, porque números. esos datos no son. No son, algunas de esos no son públicos, algunas y otras no, pero muchas veces no son públicos. Tener los datos básicos sin ningún juicio de valor, pues simplemente transparente. En Estados Unidos se hizo eso. Transparentemos la metodología, ningún juicio, pero va a estar público, de modo que todos podamos analizarlo. Y después, y ahí está el desafío para ustedes, los medios también participan y se comprometen a no reportear encuestas que no sean parte de este acuerdo. Claro, que no sean transparentes en su Entonces, con metodología. Ya, bueno. Entonces están los medios que dicen no vamos a reportear encuestas que no sean parte de este acuerdo y en sentido fuerte para toda la empresa que hace encuestas a participar, y con eso uno por lo menos evita que entren a última hora a veces en encuestas que vienen de empresas que nunca han hecho encuestas en su vida, que vienen de afuera, que da la impresión que están de servicio aparecen en la veda. para algún candidato en particular. Uno evita los casos más extremos y ayuda a que la ciudadanía pueda por lo menos evaluar las metodologías. De 100 personas que contestan 10. Las encuestas telefónicas en todo el mundo tienen tasa de respuesta muy baja. Con los paneles no sabemos, etcétera. Como que transparentar un poco más y dejar fuera algunos
que ni siquiera hacen un esfuerzo para hacer un buen trabajo en un mundo que está muy complejo. Las encuestas en todo el mundo están bien difíciles de acertar y hay errores grandes en todos lados. Claro, hay algunas que son inventadas como el clásico de la encuesta Scopus del 5 de octubre del 88 que sumaba más de 100. Además no sabían sumar. Era maravilloso, Sí. ya, pero ¿eso justifica la veda, en tu opinión? No, para nada. No, estos son dos temas distintos. Creo que la veda es una mala idea. No hay nada peor que una regulación que no solamente no se cumple, sino que se elude en forma sistemática. Ayer líderes de un periodo importante por X están señalando lo que decían cada una de estas encuestas, toda esta cuestión que dice solo para el directorio es como un chiste. Yo creo que eso no para nada. Quizás los últimos 2 o 3 días podríamos tener algo, pero si vamos a tener algo los últimos 2 o 3 días que se haga en serio. Es decir, claramente que la empresa se comprometa en tampoco sacar encuestas por los directores. Pero las 2 semanas es una cuestión de tener un sentido. Dicen muchas veces los encuestadores que no le apuntan como a la cifra, pero sí a las tendencias. O sea que lo que dicen, el que sale 1, 2, 3, 4, efectivamente era lo que mostraba nuestra encuesta. ¿Es suficiente eso? Yo creo que no, pero ahí sería interesante una discusión en que aparezcan actores neutros, no solamente los encuestólogos, ¿no es cierto?, diciendo cómo vamos a definir lo que es cómo vamos a evaluar las encuestas. Porque claramente después de lo hecho, lo que hace la gente que no fue muy bien con su encuesta es bajar la vara para quedar bien parado, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Lógico. Pero esa no es lo que conviene, sino que tengamos un criterio antes, pongamos de acuerdo cuál va a ser la encuesta que vale, pongamos de acuerdo Claro. qué pasa si nos suma 100, cómo Si llegamos antes a o 100. después de la veda. Obviamente después de la veda, etcétera. Pongamos criterios de antemano y después los cumplimos. Tenemos un actor neutro que es el que fiscaliza esto. Sería interesante hacerlo y sí hay que hacerlo varias encuestas, porque también todos tenemos grupos amigos que se juntan el día de elección y hay varios que le apuntan y es pura suerte, tampoco que sepan más que el resto. Entonces necesitamos un Claro. poco más que una elección en que alguien le apuntó, ¿no es cierto? No es precisamente Zulma el criterio, la raza para medir. Ahora, dicho eso, el próximo lunes vamos a estar en esto. Sí. ¿En qué hay que fijarse entonces? ¿En la encuesta, en el margen de error y en más o menos su comparación con el resultado final? ¿Y en la encuesta esa es la manera. pre-veda Claro. o la última que hicieron? Porque sabemos que todos hacen encuestas Claro. A después ver, de en la medida en que chequeemos la última que hicieron, ver que anduvieron dentro del margen de error, se hicieron que el margen es más o menos 3%, entonces si daban 30% para el candidato tenía que haber sacado Entre 27 y 33, claro, ya, ok. por ejemplo. Ya, eso- Ahora, si saca 28, 24 no es el fin del mundo tampoco, si no es tan rugoso, pero si saca 22, sí es el fin del mundo. Algún ejemplo, el 2017, primera vuelta presidencial, de las encuestas más prestigiosas, muy buenas, daban a Piñera con más del 50%, se colocaron en 15 puntos porcentuales. Claro. A Beatriz Sánchez el 10% sacó 20%, entonces esos son errores Claro, que esa están vez fuera subestimaron de mucho. todo margen de error. Ah, Hay por otras Por veces eso que han... estaban tan deprimidos en el comando de Piñera. Pues, ¿sabes? Sí, sí, La exactamente, primera pero vuelta, no, exactamente. Entonces, ese tipo de errores sí son serios, no deberían suceder, etcétera. Y si miramos esos márgenes de error, digamos, y las últimas encuestas que están públicamente disponibles y por lo tanto podemos comentar acá, sí es cierto que podrían haber sorpresas como pueden no haberlas, digamos, pero podrían haber sorpresas sobre todo por el segundo lugar. Creo que es un tema legítimo mirando esos márgenes de error, incorporando esos márgenes de error y teniendo en claro que cuando dicen que es de 3%, el cálculo que hacen supone un montón de cosas que no se cumplen. El 3% del mundo idealizado, en el cual realmente responde todo el mundo, etcétera, en que hay cambio de opinión a última hora, en que van a votar todos los que responden, y la verdad es que no es así, digamos. Y por lo tanto, yo siempre he pensado que el problema que tenemos es que si los márgenes de error fueran honestos, dirían que un más o menos 7-8%, pero entonces nadie los entrevistaría porque no Claro, sería muy porque útil. Entonces- finalmente un margen de error de 8% es como 16. Claro, con más o menos 8 puede pasar cualquier Claro. cosa. Entonces, ese es el problema que tenemos. Con ese realmente margen la hasta encuesta. yo le apunto. Claro, cualquiera más o menos con cierto olfato le puede estar cerca. Pero en general, ¿tú crees que nuestro sistema de encuestas es un sistema más o menos confiable, que los actores están haciendo el trabajo y es difícil apuntarle o que hay agendas también? Yo creo que hay dos cosas. Es difícil apuntarle, y yo creo intuitivamente, porque tampoco tengo todas las metodologías en la web, que hay actores que hacen un gran esfuerzo para apuntarle y hay otros actores que uno tiene más dudas respecto a cuán serios son. Hay algunos en que realmente la forma en que seleccionan la muestra me parece poco seria y más de una vez he mandado una carta a un diario con eso, digamos. Pero igual, me gustaría ver toda la metodología, quizás estoy siendo injusto, pero creo que deberíamos transparentar más aquellas cosas que por lo menos realmente deberían transparentar como mínimo. Con Eduardo Engel, profesor académico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público esta mañana acá en Mesa Central. Eduardo, un placer tenerte. El Muchas placer gracias. fue mío. Muchas gracias. Angélica Bulnes, ¿a qué vamos a estar atentos hoy? Bueno, va a ser un día intenso. Se ve la acusación constitucional en el Senado contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Entonces, a partir de las 10 de la mañana en el Senado se expone
Erika Edo y dos diputados más. No, Son 3 diputados. Son 3 diputados que van a hacer la presentación desde la Cámara y ahí hablan los distintos senadores y también habla la defensa. En la Claro, mañana. exactamente. Y a partir de las 3 de la tarde se empieza a votar. Se para la hora de almuerzo. Se para la hora de almuerzo. Y después, como si eso no fuera suficiente, a las 9 de la noche hay debate. El último debate de Anatel se va a realizar en TVN. Y entonces ahí están los 8 candidatos en su último encuentro colectivo. Transmite el 13, por supuesto, y Por también supuesto. transmite TLC Radio a las 21 horas. El quórum, 17 para sesionar, pero 26 para aprobar.